todo esto. ¿Me escuchas, profesor? Ya, algo pasó ahí. Como que se trabó algo. Ok, listo. Si algo pasó ahí, yo creo que pasó algo ahí. Es posible, profesor. Muy bien. Ese es el objetivo general de nuestra materia, profesor, de lo que vamos a trabajar en estos meses, y ya estamos, pues ya en el, como dijo Richard Wagner, músico, man, estamos en el ocaso ya. Entonces, vamos a ir viendo algunas generalidades. Bien, se analizará los diferentes modelos de este tipo de gestión educativa que conforma la escuela. Ya la siguiente tarea, profesor Sapi, voy a subir un libro para que vayan trabajando. Para ahí les dejé una actividad. Recuerden que va a ser un domingo sí y un domingo no las entregas para que también no se saturen. Y además en esta etapa ya de lo que es el doctorado, prácticamente son ya cuestión de reflexión, cuestión de investigación. Muy bien. Sin más preámbulo, ese es el objetivo. Ese va a ser cómo los voy a evaluar. Ya no les puse una evaluación en políticas educativas porque los evalué con base a su trabajo entregado, profesor. Yo creo que está más que sustentado, y sobre todo no se trata también de saturar al alumno. A veces así se piensa, es que saturar al alumno se aprende, pues a veces no, ¿no? Lecturas específicas, lecturas concretas para que se vayan trabajando. Entonces, este va a ser el tema de la rúbrica de evaluación. Trabajo de investigación, igual exposición. También en esta etapa ya a ustedes les va a tocar exponer algún tema que les vaya dejando, profesor. Claro está que se va a adelantar un poquito, a lo mejor sea la lectura para el viernes, igual la exposición para el día sábado. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesor Sapi? No, fantástico, fantástico. Yo creo que tiene razón. Por ejemplo, siempre me preguntan algunos amigos que le hemos comentado que estamos en doctorado, entonces siempre, ¿cuál es la diferencia estudiar licenciatura, maestría y doctorado? ¿No? Yo siento que nosotros mi abuelo me decía a mí, para él era extraño que un joven se graduara de médico a los 21 años, ginecólogo a los 25. Se parecía rarísimo para él porque estudiar ginecología en cuna no es para los jóvenes, es para los adultos. Claro. Que dice que para recibir, ver las mujeres, tiene que tener un espíritu ya bien maduro para que no te envejezcas pronto, ¿no? Eso tiene su explicación. Entonces yo siento que así mismo es el proceso académico no indígena, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado. Ahora yo lo comento siempre con Iguandili, no me siento mal, al contrario, yo creo que el tiempo que hemos dedicado a la lectura, al estudio, tomar muchos cursos, nos están poniendo en prueba, ¿no? Siento que es maravilloso porque casi las lecturas básicas, vamos a decir lecturas básicas, comunes, diría yo, a ese nivel, que me ha tocado estar con otros en la calle, en la Universidad de la Vida, en la Universidad Libre Autónoma de la Vida. Creo que gracias a las amistades, por ejemplo, que ya empezaba a leer sin estar en la universidad, Sigmund Freud, sí, la esposa, el famoso maestro brasileño Paulo Freire, y todo eso era un proceso que uno ya venía antes, poco a poco va como que han enriquecido hoy en el doctorado, siendo que, como diría mi abuelo, yo creo que nivel doctorado, lo acabas de decir, me parece muy eh, asertivo, muy acertado, en que es como para empezar ya filosofar, empezar a pensar en el campo de proponer, aunque sea una idea, ya muy personales, criterios. Yo creo que siempre cuando, por supuesto, considero que un estudiante de doctorado mínimo debe tener esa base de literatura, porque o si no,
no va a ser aceptable, va a ser, como yo siempre digo en broma, en serio a mis estudiantes, si son licenciados, se gradúan sin leer un libro en la danza, son basuras que están saliendo y como dicen los cunas, son silenciados. Entonces, eso me satisface mucho en el doctorado ahorita con usted, en la carrera, que algunas lecturas que no lo conocía, que me ponen, como dices, wow, hay que seguir. Eso ha sido importante, es campo de investigación, así que me parece importante esa parte. Totalmente, profesor Sapri, que al final de cuentas estudiar posgrados es actualización, es capacitarse a través de este conocimiento, e ir viendo algunas perspectivas. Fíjate que hay un profesor, él fue mi maestro en la Facultad de Filosofía, se llama José Barrientos Rastrojo, es español y él tiene grandes textos sobre la reflexión del filosofar, ¿no? A lo mejor no hagamos filosofía, pero hagamos filosofar, salir de la caverna. Entonces, eso es importante. Rastrojo, fíjate, José Barrientos Rastrojo es egresado de Harvard. Tuve la oportunidad que me diera clase y yo conversaba con él por medio de estas vías y, y siempre nos decía eso, que al final de cuentas el conocimiento no debe de ser un acto privado, sino un acto público. Tendrá que ver de qué forma ese tipo de conocimiento lo debemos de llevar a un acto público, en pequeñas dosis. Porque recuerden que una dosis muy elevada nos puede ocasionar un daño cerebral, ¿no? Pequeñas circunstancias de pequeñas, ¿no? Porque exceso de verdad también puede ocasionar sufrimiento humano. Ustedes se han dado cuenta de esta temática. Pero qué bueno que este tipo de circunstancias, de trabajos, vaya innovando. Ya les tocará más adelante otra doctora o doctor, y ya para que ustedes vayan trabajando. Y yo pues seré un gusto realmente compartir con usted. Yo regresaré al anonimato como siempre he vivido, como soy un filósofo del anonimato. Soy un cínico, un diógenes. No voy a regresar a mi baúl, a mi tonel, ¿no? Claro, está pensando en ese alimento que compró el profesor Sapi, que su esposa estaba en desacuerdo, esa tortilla, ¿cómo se llama? Glamour, divas, ¿cómo se llama esa tortilla? Tortilla gourmet. Gourmet. Te ha de haber salido un billetote, ¿no, profesor Sapi? Ya ves que uno vive afectado psicológicamente, ya me influenció eso, dije, no, pues no. Fíjate que Ay, hay un texto de Theodor Adorno. Theodor Adorno fue un filósofo alemán, eh, profesor, bueno, uno de los fundadores de la Universidad de Frankfurt. Theodor Adorno tiene un libro que se llama La dialéctica negativa. Recuerde muy bien que el mundo lo abordamos con certezas, pero ¿qué pasa con esas cosas que el mundo ha rechazado? Algunos les ha llamado sobras literarias, ¿no? Estaría muy bien escribir un libro que se llamara Sobras literarias, basura literaria, ¿no? Y exponer precisamente todos aquellos sucesos, axiomas que no han salido bien, pero que al final de cuentas pertenece a la cultura. Ese es precisamente el libro de la dialéctica negativa de Theodor Adorno. Yo he seguido a los profesores de Frankfurt, pero me mantengo un poco neutral porque ellos caen en el marxismo radical. Entonces yo me mantengo en mi barquito muy lejano. Yo no soy de una corriente, ya les he dicho que yo no tengo simpatía tanto por el marxismo. Soy un filósofo conservador, no lo puedo negar, pero pues al final de cuentas me doy cuenta que hay que también tener mentes abiertas. Leo a Nietzsche, leo a Schopenhauer, leo a Paul Michel Foucault, reviso a Bauman, reviso a Martin Cowen en cuentos filosóficos, leo a Copleston, a Real de Antiseri, reviso un poco al propio, bueno, a lo que es Copleston, a todos esos grandes ilustres, los leo. Y eso es parte de ese camino de la investigación. Muy bien. Ahora vamos a ver a un autor de nuestra América Latina. Les he dicho que les acabo de poner un texto por ahí sencillo, pero al menos que ayude
el panorama general de nuestra materia. Ya la siguiente vendrá ya un libro completo, por ahí ya tengo unos textos ricos como para ese tipo de alimento gourmet, como dice el profesor Sapi, ¿no? ¿Cómo se le dice? Glamour, divas, tortillas divas, no lo sé, X circunstancias, ¿no? Muy bien, vamos a ver al profesor Gilberto, eh, un profesor eh, inagotado, yo creo, en esta parte del trabajo. Recuerden que hacer educación también te deja rastros de cráteres pedagógicos en el cuerpo, te deja la vejez, te deja todo el aspecto. Entonces vamos a ver qué dice el profesor Gilberto, que es la lectura para la siguiente, profesores Sisapi y Guanili. Muy bien, para empezar, vamos a ver qué es gestión educativa. Este tema se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Tenemos a Nicolás Abagnano y Bisalberghi en ese icónico libro que se llama Historia de la Pedagogía, donde se aborda diferentes posturas. Hay un libro mexicano, pedagogo de la UNAM, doctor en pedagogía por la máxima casa de estudios aquí en México, se llama José Manuel Villalpando Nava. El libro se llama Historia de la Educación y de la Pedagogía. Es de editorial Porrúa, no Miguel Ángel Porrúa, Porrúa, de José Manuel Villalpando Nava, Historia de la Educación y de la Pedagogía, donde precisamente se describe el concepto de, al igual que el profesor, la gestión es administrar un sistema educativo. Y administrar no significa precisamente que yo sea administrador, sino simplemente organizar todo ese mundo que envuelve el factor educativo, sea docentes, administradores, alumnos, diferentes sectores, la parte económica, la parte de la organización. Y ese rato también comentaste algo que es digno de apostillar, profesor Sapi, ser un líder también. Veamos quién es el líder, quién debe de organizar precisamente todo la licencia, la acción del propio factor educativo. Y eso debería de ser. Hay que ver cómo será ahora el regreso a clases, tanto en Panamá, en diferentes países de América Latina, en México, qué tipo de gestión educativa va a haber, organizada, desorganizada, cómo se va a promover el ámbito educativo y cómo se debe de recuperar también el factor educativo. Entonces, este tipo de gestión educativa va de la mano con la administración, la dirección y la organización económica de un factor, de un sector educativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Me imagino que, por ejemplo, tu esposo Iguanili lleva una buena gestión educativa, ¿no, profesor Iguanili? Tú eres directora de una institución educativa. Espero que no seas tan estricta como has sido con tu esposo por estos alimentos indignos. No, nada, nada, nada. No, yo creo que ahorita que usted menciona cómo va a ser la educación después de la pandemia y creo que lo mencionaba Dewar, que es tan complejo el ser humano primero y segundo, ahorita en el receso yo le estaba diciendo a Dewar que creo que el ser humano no ha aprendido nada, no aprendemos. Yo pensaba y veía que realmente la pandemia se hizo transparente y lo decimos, y en mi caso muy particular he visto mis compañeros o la misma gente afuera, yo puedo decir que yo los desnudé, ¿sí? Realmente a cada uno, sea objeto no, o ser humano, porque quizás yo pensaba que con la pandemia íbamos a aprender muchas cosas y también pensé que íbamos a ser más sensibles. Y creo que voy al extremo y no es cierto. Ahora veo la realidad. Entonces, y la complejidad del ser humano sigue enterrado, pensaba, porque también te lo vendieron al principio de la pandemia,
que sí, porque somos culpables de que la naturaleza se está destruyendo, porque la basura, porque esto, que el otro. Y yo dije, wow, ahora la pandemia, la gente va a aprender, la gente va a decir, sí, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, y bueno, y nada. Y lo que sí ocupó en el ser humano la mente es la tecnología. Y cierto, también escuchando a Dewar, y yo soy una que me pongo estricta en ese sentido, porque no me gusta que me apaguen la cámara, entonces yo me siento mal. Yo creo que le había mencionado, siento que estoy como loca hablando sola y entonces no veo al estudiante y me pongo histérica y yo digo, eso no puede ser. O sea, ¿qué clase de educación usted está recibiendo? Y yo necesito ver gente, necesito sentir, necesito la energía de que realmente estoy hablando con el ser humano, aunque yo estoy con esta virtualidad, pero sí necesito leer los ojos de las personas. Y reflexionando un poco por ese lado, realmente estamos enfermos, profesor, estamos enfermos, y me gustó lo que también dijo que deberíamos hacer, escribir ese libro que dijo algo que tenía que ver con algo de reflexiones, ¿no? Y sí, para ser una gestora se requiere fuerza de voluntad, se requiere conocimiento amplio, y quedé pensando en un discurso que estoy preparando. El tema es la sanación como proceso, la danza como proceso de sanación y creatividad. Y es lo mismo que pasa con la educación. Sería la sanación en proceso de educación y creatividad, porque en realidad el docente, el líder, tiene que ser una persona que ayude a sanar y tiene que ser una persona que tenga un conocimiento un poco de todo, ¿sí? Yo a veces me siento bien porque yo le digo a mi hijo y a Dewar, no sé en qué momento, creo mucho en el tiempo, aunque sea el tiempo lento o largo, porque el tiempo ahora me dice que como mujer, como humana, los conocimientos que tengo ahora me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha ayudado muchísimo porque pasamos por etapas diferentes. Primero, porque nadie nos obligó a estudiar. Segundo, porque la discriminación era tan fuerte y el indígena tiene que estudiar, ¿ya? Tiene que estudiar por fuerza para sentirse que tienes que llegar al nivel de las personas que no son indígenas, para poder sentirte bien, porque la discriminación está fuerte. Ahora bien, si yo ahorita tengo ese conocimiento, mi deber es orientar a los grupos indígenas que vienen creciendo, pero siempre con el alma de la búsqueda de la conexión que yo estaba poniendo, la sanación del alma, del espíritu humano, porque yo creo que es el punto que casi no se toca. Entonces la educación y el líder tiene que tener esa alma del espíritu de sanación. Y sí, conocer un poco de todo. Fíjese que yo no sé si le comenté, profe, que yo había estudiado en arquitectura, ¿ya? En arquitectura aprendí muchísimo en cuanto al diseño, diseñar, cómo hacer artesanía, todo tipo de artesanía, cómo escribir, cómo tener buena letra, diseño gráfico. Eso es lo que te enseñan en diseño gráfico, en arquitectura. Pero yo después decía, ¿para qué me va a servir esto? Hoy, fíjate que esa carrera me sirve. Es casi número 1, ¿sí? En mi gestión como directora. ¿Por qué? Porque si la danza utiliza diseño de vestuario, ya yo tengo conocimiento de diseño de vestuario. Si la danza requiere escenografía, ya yo tengo las perspectivas de la escenografía. Si la danza necesita la música, que también en México me dieron excelente clase, un músico norteamericano que estudió
etnomusicólogo, era etnomusicólogo, entonces hablábamos de diferentes tipos de música, entonces eso también me ayudó muchísimo. Y después la formación política un poquito, claro, entonces, y realmente sí, la persona que que va a estar a cargo de una dirección educativa tiene que conocer el currículum, ¿sí? Sí, por eso yo estudié el currículum también, pues yo decía, pero es que la danza no puede ser, porque siempre decíamos, no, somos bailarines y vamos, siempre estamos en un teatro, pero detrás de eso también había que tener un conocimiento intelectual, teórica. Entonces, y eso me da un poquito de sentirme bien, esa experiencia que he tenido, que hoy puedo hablar un poquito de todo, ¿sí? Entonces, creo que es muy necesario tener ese tipo de conocimiento con una gama de proyecciones que debe tener un gestor. También nosotros como DIGUAR, o sea, con DIGUAR hemos tenido mucha experiencia de hacer gestión cultural, que creo que le hemos hablado. Llevamos más de 20 años trabajando con las comunidades. Entonces, cuando las personas dicen, quiero trabajar con una comunidad, pero no saben cómo se trabaja con una comunidad. Entonces, también tiene sus herramientas, también tiene sus favores y contra para ir a una comunidad. Entonces, primero uno debe conocer la comunidad, vivir una semana, después poco a poco ir aplicando el tipo de trabajo que vas a brindar a la comunidad. No llegar así, vamos a hacer esto como si estuvieras en la ciudad, sino que uno tiene que empaparse de la comunidad, convivir con la comunidad. Eso, por un lado, a mí sí me ha ayudado muchísimo. No le tengo miedo hoy, al principio sí le tenía miedo, quizás tenía un poquito de seguridad, a lo mejor también necesitaba alguien que me diera un golpe. Oye, Iguatili, pero si tú tienes, ¿por qué no lo haces? Entonces, su curso me ha ayudado muchísimo en el sentido de sentir esa fortaleza, esa seguridad. Entonces, hoy día yo hablo con corazón, ¿sí? Y creo que ahorita, después de la pandemia, en nuestro caso muy particular, la escuela de danza necesitaremos bastante fortaleza, necesitamos equipo, alma joven también, y también necesitamos alma con mucha experiencia, porque sí, la verdad, docentes con experiencia, pero que tenga ese ánimo de compartir conocimiento, no el conocimiento quede ahí, eso lo sé, pero yo me quedo, ¿no? Al contrario, sino dar, apoyar, que ese es mi sueño, profesor. Yo quiero ser una abuela sabia cuando ya me retire de toda la parte de esta experiencia educativa, una abuela sabia, retirarme y que la gente me vaya a buscar. Vamos a buscar la abuela Iguandili que nos puede apoyar. Espero ser una abuela sabia. Pues considero, gracias por el apostillado, apreciable Iguanili. Pues Profe, mira, cuando usted lo dijo muy bien, cuando presentó al profesor Griffith, dijo, también la educación marca el cuerpo, el rostro. Así que ya cuando marque el rostro de Iguandili ahí va a estar arrugadita ahí. Ella está invitada para dar un discurso por la Universidad de Pretoria de Sudáfrica. Va a ser una retransmisión en vivo y a todo color, creo que es la otra semana, si no me equivoco. Y otro conversatorio de café que tenemos el 16 sobre el arte, ya un campo muy, lo que estábamos hablando hace un par de meses de crear una mesa, un café. Y salió eso, así que tenemos dos, ella pues yo tengo uno, dos intervenciones, vamos a llamarlo de alguna manera filosófica e intelectual un poco sobre el arte de lo que hacemos. Ha estado así que como dijo Igua, creo que sentimos una confianza, un amortiguamiento intelectual con la clase. Ya sabemos que si caemos no va a ser tan mortal si no hay un soporte psicológico para resistir las críticas, ¿no? De eso se trata para nosotros.
Exactamente, profesor Sapi, buenos apostillados, que al final de cuentas eso lo comentó Iguanili, que un gestor, es decir, un docente también es un gestor, un director. Les voy a dejar un libro que yo lo tengo, se llama Directivos de Escuelas Inteligentes, así se llama el libro, es un librazo de dos pedagogas de excelencia. Ese va a ser para la siguiente tarea. El lunes subo el libro, no se preocupen, subo la tarea. Directivos de Escuelas Inteligentes. Hablan de escuelas planas y escuelas inteligentes. ¿No? Vamos a ir viendo cuáles son las características. Suena muy contemporáneo. Totalmente, son grandes pedagogas. Aprecio, es la profesora Lourdes y la profesora Olga. Aprecio sus puntos de vista, pero déjame decirte algo, Iguanili. Hubo un filósofo de bajo pelo llamado Querefonte. Querefonte, una vez en Atenas, fue al oráculo. Recuerden que el oráculo era el depósito de predecir el futuro, ¿no? Ahorita pues hay otro tipo de predecir el futuro como los casinos y sin fin de circunstancias, ¿no? Entonces Querefonte entra al oráculo, recuerden que el oráculo estaba en Grecia, los atenienses creían en el destino, creían que algo iba a suceder aún con tu concepto de la libertad. Fue al oráculo, estaba allí el dios Apolo y había varios sacerdotes y una mujer que entraba en éxtasis. Entonces fue, dejó unas monedas, unos dracmas, entra y le dice el oráculo, ¿qué quieres en este lugar? Y le preguntan a Querefonte. Y pregunta a Querefonte, quiero saber quién es el más sabio de Atenas, ¿no? Con base a lo que dice Iguanilo, una mujer sabia. Y el oráculo, sin dudarlo, le dice, Sócrates es el más sabio de todos. Querefonte se alegra, dice, ay, Sócrates, mi amigo. Va y se encuentra con Sócrates, que en ese entonces estaba durmiendo, porque sí dormía bastante Sócrates en su casa, y le dice, oye, Sócrates, despiértate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres el hombre más sabio, pero yo no sé nada. Y entonces Sócrates, ¿qué hace? Se va con el vecino que era político y le pregunta, oye, qué has hecho de la política? Y el vecino empieza a platicar, pero haciéndole preguntas mayéuticas, es decir, a través de la duda, se da cuenta que el político no sabía nada. Luego se va con el escultor, igual el escultor termina no sabiendo nada. ¿Por qué? Porque estas personas que le preguntaba a Sócrates eran los que alardeaban que eran sabias, ¿no? Entonces va preguntándole, y Sócrates al final de cuentas dice, ah, el oráculo tenía razón, yo soy sabio porque conozco mi ignorancia, ¿no? Entonces, una persona sabia, Guanile, desde el punto de vista filosófico, esa persona que siempre busca algo porque sabe que lo necesita, ¿no? Entonces, el conocimiento no está acabado, no está terminado, es una búsqueda constante de aprendizaje. Aquella persona, por ejemplo, dice tú, bueno, yo quiero ser sabia. Pues sí, yo creo que todos queremos ser sabios, ¿no? Pero aún estamos en ese camino que a lo mejor cuando estemos ahí no nos demos cuenta, ¿no? Que somos ya sabios. Sobre todo la sabiduría no es un tema libresco, sino es un tema también de la vida, de la sociedad, de nuestra vivencia personal, ¿no? Y al final de cuentas, esos embates del tiempo nos convierte también en personas de experiencia. No es lo mismo, por ejemplo, tu experiencia, Iguanili, que la experiencia de tu hijo, que es un joven, se va equivocando y demás. Entonces yo creo que ojalá que le sirva esta metáfora de la historia de Sócrates con el oráculo de Delfos, que pues ojalá que pueda ayudar y sobre todo ir trabajando en este punto de las teorías y demás. Y me da mucho gusto que vayan compartiendo sus experiencias, sus conocimientos. Y en efecto, fíjense que hubo una corriente filosófica llamada los eclécticos. Se llamó esta corriente eclecticismo del siglo IV antes de Cristo. ¿Qué hacían los profesores eclécticos? Aprendían de todo, política, economía, organización, administración, etcétera. Y al final de cuentas, un gestor educativo debe de ser un poco ecléctico, ¿no, profesor Iguanili? Saber un poco de todo, porque el aula de clase es muy diversa, es muy variada, formas de pensamiento. Y aparece otro reto.
A mí me ha pasado. Hace poco di la clase de religión sobre el judaísmo, el Corán islámico, la Torah judía, la Reina Valera, etcétera, distintos libros. Y ningún alumno yo lo miraba, estaban todos con la cámara apagada. Entonces dices tú, ¿estaré hablando a la nada o estaré hablando a alguien? ¿Alguien me estaré escuchando? Y a mí me tocó, inclusive una vez, una estudiante prendió su cámara y estaba durmiendo en la cama y luego lo apagó y se volvió a dormir. Yo dije, bueno, al menos mis palabras están ayudando a dormir a alguien que no ha podido dormir, ¿no? No, es algo chusco, pero ese es el reto precisamente de no ver a la cara, al rostro, al cuerpo, el factor educativo, porque no solamente se educa la mente, se educa el cuerpo, se educa las partes, las arterias, ¿no? Se acuerda muy bien que el propio Iván Petrovich Pavlov decía que el conductismo surge desde las arterias, desde la sangre viene la educación, decía Pavlov. Entonces, esta es la perspectiva. Y fíjense, hay una palabra en griego que se dice neuma, neuma, significa en griego aliento de vida, el soplo de vida, el cuerpo inanimado, el cuerpo que tiene el alma, el neuma, el espíritu, por el cual se lleva a cabo ciertas actividades. Pues muy bien, ese libro de Lourdes y Olga, de Directivo de Escuelas Inteligentes, es un libro de 300 páginas, muy actual, un servidor lo descargó. Como ustedes saben, soy un buscador tipo como el Arca de la Alianza, como si fuera un investigador judío que anduviera por allá en la arqueología. Soy un poco arqueólogo en ese punto y voy buscando algunos puntos. Ese libro lo tendrán más tarde el día lunes para que vayan trabajando. Este profesor, no dejemos de lado su expresión y su investigación que nos ayuda a decir, bueno, gestión es administrar, planificar, organizar y sobre todo dirigir y controlar todos los recursos que contiene una institución educativa. Pero también fíjense, hay algo más que también yo, esperaría de mi director unas palabras de aliento en esta época posmoderna, en esta época post-COVID. También es importante eso, no perder de vista las figuras que envuelven a esta concepción del que gestiona. ¿Y quién es aquel que gestiona? No solamente un directivo, un docente, tú, profesor Sapi, eres gestionas también el aprendizaje, porque a través de ti mismo se va a dar a cabo cierta pedagogía. Pero no se les olvide esto, profesores, educar es la parte más difícil. Enseñar es muy difícil, no es nada fácil enseñar, porque de ti depende palabras de mentira o palabras verdaderas, al igual que la propia equivocación. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores que están muy estoicos, me recuerdan esta filosofía tan inmutable, taciturnos, tan callados? ¿Qué está pasando? No, está bien, reflexionando. Eso Estamos es en bueno. oráculo. Ándale, el oráculo. Fíjense que este oráculo, bueno, estos sacerdotes que estaban en el oráculo, curiosamente escogían a las doncellas de las comunidades. Había varias comunidades ahí, Atenas, Colofón, Cafarnaúm, etcétera, etcétera. Había varias comunidades ahí, Tales. Ya recuerden que existía el mar Egeo era el sistema de comercio en Grecia. Entonces, estos sacerdotes iban escogiendo a puras doncellas vírgenes, la llevaban al oráculo, abusaban de ella y la ponían como pitonisa, como se le llamaba en el oráculo. Era un embrollo terrible todo eso. Muy bien. Ahora bien, se habla del punto de vista de dos conceptos. No me quiero adelantar mucho porque eso lo vamos a ver con Lourdes y Olga, pero se habla de dos características: un docente inteligente, una escuela inteligente y una escuela plana. ¿Cuáles son las características dentro de esta gestión de la educación? Por cierto, profesores, me di a entender en el momento de que ya describimos qué es una gestión educativa, ¿no? Ya me di a entender, ¿no, profesores? Sí, al final de cuentas es organizar. Hay dos concepciones dentro de la gestión: escuela plana y escuela inteligente. La escuela plana pertenece a la escuela vieja. Recuerden que hay dos tipos de escuelas: escuela nueva y escuela antigua, escuela tradicional.
La escuela tradicional pertenece a la escuela plana, que quieren que el alumno esté sentado en el aula, esté mirando hacia un pizarrón, esté hacia un escenario donde el docente tiene la máxima autoridad, el docente no se equivoca y no se busca novedades. Eso tiende a desaparecer. Algunas escuelas de ese tinte, de ese tipo de gestión, han desaparecido, otras se mantienen y otras simplemente están dando golpes de ciego en la parte pedagógica. Y las escuelas inteligentes buscan un conocimiento más nómada, no es sedentario totalmente, es un nomadismo total, y también se busca que hay otro concepto que se maneja en psicología, resiliencia, resilir. La resiliencia es resistir los embates de lo que estamos viviendo y buscar nuevas oportunidades, nuevos escenarios de ser educados. Recuerden bien que hay climas exteriores, como es la parte social, la parte del movimiento de los ciudadanos, que es importante no perder de vista. Lo comenta este profesor, este venezolano, que también podemos sacar provecho de los sectores externos. ¿Por qué no eh, tomar o traer de visita personas de la calle para dar su experiencia en el aula? Porque al final de cuentas eso, ese tipo de sistemas envuelven todo, la sociedad, trabajo y la parte pedagógica. Eso no hay que perder de vista, jóvenes profesores del doctorado, con referente a este tipo de sistema. Vamos a ver a un autor también. Vamos a ver muchos autores. Yo estoy más que emocionado en esta materia porque nos va a dar, al igual que las otras materias de epistemología, política educativa y gestión educativa, nos va a dar muchas herramientas. Vamos a ver a Michael Porter, es un administrador economista de Harvard, tiene un libro que se llama eh, Planificación Estratégica. Habla de cómo planificar una organización, un organismo, porque una escuela es una empresa al final de cuentas. Cómo se involucra, cómo se trabaja. Vamos a ver a Drucker. Peter Drucker es el padre de la administración y de la economía moderna. Peter Drucker es llamado el brujo de la administración, el gurú de la administración. Peter Drucker tiene un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz. El Ejecutivo Eficaz. Es un bestseller. Yo lo he leído como filósofo. Recuerden que pues no leo siempre filosofía, leo otras cosas, novelas, otras cosas y también vivo la vida, no todo es academia, hago la comida, como con mi esposa, platico con mi esposa, y fin de cosas. He visto de Playboy, vanidades. Esas son revistas de privacidad, profesor Sapi. Yo me acuerdo en la década del 80, dentro de Playboy, tenía páginas como interesantes. Yo vi la vida de General Torrijos dentro de Playboy. Yo digo, wow, que llama mucha atención, ¿no? Tenía parte, bueno, cualquier joven en curiosidad, un cuna perdido en la ciudad, entre las luces de neones, no lo que se acerca es a esas revistas. Pero me llamaba y se me quedó en la cabeza, wow, digo, wow, alguien se le ocurrió meter de pronto biografías de personajes. No sé si hacen para hacer daño, lo más seguro, pero cada uno recibe y da lo que tiene, ¿no? Así que está bien. Yo estoy de acuerdo. eh, Hay bestsellers interesantes, hay bestsellers también que no hay que decir no a todos, simplemente Sí, ya como decía mi profesor de sociología del arte en México, o sea, va a llegar un momento en la vida en que uno tiene que decir, ya basta, hasta aquí ya no leo más nada, la vida sigue. Y yo, mientras, él no decía eso, ya yo no leo más nada, porque ya tenía sus 80 años. Pero ustedes leen, después para tener ese lujo de decir al final, "Ah, ya, mi vida solamente es ver colores del viento", así que es interesante. totalmente. Fíjate que hablando de esta revista, profesor, que al final de cuentas es una gestión también. Este Gafner, que era llamado así, ahorita ya murió. Yo leí su historia cuando estuve en la universidad. Como tengo mi licenciatura en Ciencias de la Educación, orgullosamente, también estudié Administración de Empresas. Como era ciencias, teníamos que estudiar Sociología, Administración de Empresas, Psicología, y estudiamos la historia del Playboy, de esta revista. Perdón aquí por tu esposa. Y fíjate cómo surgió la historia. Este hombre salía en las noches, tenía pleito con su esposa, Hafner,
salía a recorrer ahí, estaba ya por Boston, y se daba cuenta que había muchos hombres como él que andaban buscando algo, en ese tiempo, estamos hablando de los 80, no había como ciertas diversiones de adultos, ¿no? Entonces él se dio cuenta y dijo, pero estos hombres buscan algo que yo busco, un poco de diversión privada. Entonces él eh, empieza a trabajar en una revista, pero la revista salía un reno, no era un conejo, era un reno al principio de la revista, pero no era llamativo el reno. Entonces él, junto con el marketing y la gestión, porque es una organización también, empezó a introducir un conejo en la revista. Y ahorita, ustedes saben, la casa del conejo, las casas de las conejitas, sin fin de cosas, ¿no? Yo se los platico porque yo lo leí en la universidad. A mí me llamó la atención porque cómo a través de un fracaso se llega a un éxito organizacional. Por ejemplo, Peter Drucker en El Ejecutivo Eficaz, lo vamos a revisar el libro, habla de cómo saberse vender. No tú, sino tu idea, tu conocimiento, atrapar a las personas. Entonces, me estoy metiendo un poco, a mí me encanta la administración de empresas. Fíjense, curioso, soy filósofo y me gusta leer esos libros. La vida es extraña realmente. No he leído el nuevo volumen de Playboy, profesor Sappi, yo ahí no me meto, no he leído el nuevo volumen, no he leído el nuevo volumen de La Solitaria, no lo he leído, profesor Sappi, no lo he leído. Ahí está tu esposa. Década ya no leer. Me quedé en el volumen 60, profesor Sappi, ahorita creo que va en las 200, ¿no? Fíjese, también hay otro caso, lo vamos a ver cuando ya vayamos viendo gestión, que es parte de la administración. Está el caso del Circo del Sol, no sé si se acuerdan los antimpanquis, que ellos innovaron, ellos armaron buena gestión, porque antes trabajaban con animales, pero recuerden que los animales están ya en vía de extinción en los circos. Ellos que hicieron acrobacias, danza en estos espectáculos, y ahorita salen en la entrega de los Óscares. Eso es la innovación, lo que llamó Drucker, Peter Drucker o Michael Porter, planificación estratégica dentro de la gestión educativa. Fantástico. Pues muy bien, profesores. Perdón, este libro de Peter que usted dice está en la sección de autoayuda. Pues no necesariamente, no está, Oh. está en la sección de administración de economía de Peter Drucker. Sí, Porque aquí lo que sobra es autoayuda en las librerías, así que exacto. voy a dar una vuelta en la tarde a ver. Sí, te va a encantar. Es un libro increíble para abordar la gestión educativa. Muy bien, ¿quieres que les envíe otra vez la liga, profesores? O ya cerramos, ya son las 9. ¿Ya? Excelente, muy bien. Les agradezco su tiempo. Demos pauta a gestión educativa, administrar correctamente y el día lunes estará ya directivo de escuelas inteligentes de profesora Lourdes y Olga para que lo saboreen. Si es posible, léanlo completo, les va a ayudar mucho para administrar el sentir educativo. Muy bien, cuídense mucho, profesores. No coman mucho jurel y poco glamour. Bye, bye, profesores. Igual, muchas Cuídense. gracias, que le pase bien. Dale. Hasta luego. Chao. Chao.